Dice que éramos, en Tito capítulo 3, versículo 3, dice que éramos insensatos, rebeldes, que éramos extraviados. Dice que éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Antes nosotros teníamos una dependencia al pecado, pero ahora nosotros ya no vivimos bajo tal esclavitud. Debemos entender, como segundo punto, que nuestra independencia es total del pecado, si es que nosotros hemos firmado el acta. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23, pasaje que leíamos esta mañana en la clase. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7, 23, que por precio nosotros fuimos comprados. Y dice Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo les aconsejaba a los de Corinto a no regresar a aquella esclavitud a los hombres, esclavitud del pecado, la cual nosotros teníamos anteriormente. Hay un pasaje muy importante allá en Juan capítulo 8 y quiero que me acompañen. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pongan mucha atención en el versículo 31 donde dice que habían creído en él. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, les dice Jesús, y la verdad os hará libres. Le respondieron ante tal declaración: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y toda aquella persona que anteriormente tal vez ha creído en Jesucristo, todos aquellos que hemos creído y que tal vez hemos obedecido la palabra de Dios, si nosotros continuamos dependiendo del pecado que nosotros no podemos dejar, somos esclavos del pecado. Y tal vez nos cueste entender, como hablábamos esta mañana, que tal vez no nos gusta hablar de algunas cosas que nos cuesta dejar. Tal vez no nos guste que se nos hable de algunas cosas que nos cuesta dejar. Pero la palabra de Dios es clara. Y Jesucristo dice que las personas que no dejan el pecado, que las personas que no dejan que un pecado domine nuestras vidas, seremos entonces esclavos. Si existe algo, hermanos y visitas, que nosotros no podemos dejar, que no estamos nosotros en la disposición de dejar, entonces nosotros no somos libres, nosotros no somos independientes. Hay muchas cosas, hay muchos ejemplos, vicios que nos dejan siempre como personas que no tenemos ninguna cura, pero sí la hay. Existen también obsesiones, existen cosas que nos gustan, que nos llaman la atención. Como decía Tito capítulo 3, versículo 3, aquellas concupiscencias a las cuales nosotros pertenecíamos antes. Sin embargo, de todo esto Dios nos libró, nos dio un acta para que nosotros seamos libres y nos mantengamos libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo también dice que debemos mantenernos libres. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. Pablo nos llama a mantenernos firmes, a estar firmes en libertad, a disfrutar la independencia. Como veíamos el miércoles pasado, desfiles, veíamos toda clase de decoración, toda clase de celebración, toda clase de institución pública de esta nación, demostrando su agradecimiento, demostrando su alegría por el hecho de que nosotros ahora somos libres, de que somos independientes. Y como nosotros también, como cristianos, debemos mantenernos firmes en libertad, en esa libertad con la que Cristo nos libró, con la que Cristo nos hizo libres, y como nosotros no debemos de nuevo regresar al yugo de esclavitud, dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Como tercer punto, debemos también entender que no existe una libertad total. Hermanos, una vez que nosotros recibimos la libertad, la independencia del pecado, nosotros ahora debemos escoger a quién dependemos. Debemos escoger si somos siervos de Dios o si somos siervos del pecado. Y desde la antigüedad, aquel pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel, Josué, el líder del momento, en el capítulo 24 y versículo 15, allá en Josué 24, 15, dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, y dice dioses con minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses, y dioses también con minúscula, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Dios Todopoderoso, aquel Dios con letra mayúscula. Nosotros hoy debemos también escoger a quién vamos a servir. Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer la primera parte del versículo 24 allá en Mateo capítulo 6. Dice el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nosotros también debemos decidir a quién vamos a servir. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de escoger si pecamos o no, debemos hacer lo correcto. Escojamos bien, hermanos. Escojamos a quién vamos a servir, si a Dios o al pecado. Así como una nación se independiza de un gobierno extranjero o un gobierno diferente y viene a depender de uno nuevo, los cristianos debemos ahora depender del gobierno que Dios nos da. Vamos a terminar leyendo allá en Romanos, en el capítulo 6, como ya hemos venido leyendo, pero más adelante y en el versículo 17, lo que nos dice Pablo. Romanos 6, versículo 17. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, como leíamos esta mañana. Dice el versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y más adelante en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación